bendito Padre Celestial, en esta mañana estamos un grupo de tus hijas reunidas, dándote gracias primeramente por habernos abierto los ojos a este nuevo día, Señor. Y en este momento, Señor, nos ponemos a estudiar tu palabra, Padre, que sea de bendición para cada una de mis hermanas que se encuentran aquí reunidas. Nos abandonamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 No creo que había escuchado esa expresión, nos abandonamos en tus manos, pero qué expresión tan preciosa. Gracias, mi hermana. Bueno, comencemos con los versículos de memoria. ¿O saben qué? Para poder involucrar a más personas más tarde, vamos a dejarlas para un poquitito más tarde. No sé dónde está el resto de la gente. Se les pegó la cobija tal vez, pero vamos a comenzar donde íbamos leyendo. En la página 41. Habíamos repasado un poco la vida de Abraham, su llamada cuando Dios le dijo que saliera de su tierra y de su parentela, su obediencia en eso, estar de acuerdo con Dios tal vez sería una mejor manera de ponerlo para que no comencemos a pensar que la obediencia contaba para algo. Nuestra obediencia, nuestra nada cuenta para nada, solamente que estemos de acuerdo con lo que Dios quiere que hagamos. Entonces eso nos lleva a la obediencia, pero no la obediencia porque tenemos miedo o porque queremos un premio de ninguna clase, sino solamente porque le amamos, porque Él nos amó primero. Entonces, su salida de la casa de su parentela, de la casa de su parentela, en el capítulo 12 de Génesis, en el capítulo 15, cuando le ofrece a Dios que el siervo puede ser su heredero, y luego Dios le muestra las estrellas y le dice que así va a ser su descendencia, y Abraham dice amén. Amén. Estaba escuchando hace poco un sermón en cuanto a eso y dicen que la palabra que se traduciría allí, que él estuvo de acuerdo, que él le creyó a Dios, es la palabra amín en hebreo, que es de donde viene la palabra amén. Así que él simplemente dijo amén, estoy de acuerdo, así sea. Y con esto Dios se lo contó como justicia. Lo contó como justo en ese momento, de una vez. Justicia quiere decir hacer el bien, el buen obrar. Y el único obrar que él había hecho era simplemente creer a Dios, estar de acuerdo con Dios. Luego en el capítulo 16 tienen la idea de que la sierva de Sara sea la esposa, o por lo menos esté con el esposo para ver si ella puede tener un hijo, y en efectivo lo tiene, y comienzan los problemas, los dolores de cabeza, los quebrantos de corazón desde entonces hasta el día de hoy. En el capítulo 17 Dios le cambia el nombre a Abraham, se lo cambia a Sara también, y le da la señal de la circuncisión para simbolizar, para memorializar el hecho de que Abraham en ese tiempo, en el capítulo 15, le había creído a Dios y había estado de acuerdo con él. Entonces, de eso precisamente estábamos hablando en la página 41, y de allí entonces para adelante seguimos. Estamos en el último párrafo de la página 41. ¿José ya llegó? Sí, ya está aquí. Ok, José, si puedes por favor empezar a leer allí donde dice Abraham fue realmente circuncidado. Entonces, tan pronto como recibió el Espíritu a través de la fe en Dios, y recibió la circuncisión por señal como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún estaba incircunciso. Ok, un momento. Vuelvo entonces a hacer la pregunta, que esto nos quede bien claro en nuestra mente. ¿Cuándo fue que él fue justificado? ¿Antes o después de la circuncisión? Antes. Antes de la circuncisión. Él fue declarado justo
antes de la circuncisión. En el capítulo 15 fue declarado justo y en el 17 es cuando se le da la señal de la circuncisión. Así que, ¿qué vino primero? ¿La fe o la circuncisión? La fe. La fe. La fe vino primero. La fe vino primero y junto con la fe, pues fue la justificación, porque es justificación por fe, ¿verdad? Entonces, la circuncisión no tuvo que ver nada con eso, no fue la motivación, no fue lo que lo llevó allá, no. La circuncisión no tuvo nada que ver excepto como un memorial de lo que había sucedido, que mucho también se parece al sábado. El sábado es un memorial de la creación. La creación no sucedió por el sábado solamente memorializa el hecho de que allá en ese tiempo hubo una creación. También es un símbolo, un memorial de que Cristo es nuestro descanso. No podemos guardar el sábado completamente a menos que Cristo esté en nuestros corazones. Podemos guardar cualquier día que querramos. Por eso no, pero que Cristo esté en nuestros corazones, eso es lo que Él está buscando precisamente. Y el sábado no tiene ningún valor en sí mismo, a menos que nos señale el Creador, Salvador, el verdadero descanso, para que dejemos de hacer nuestras obras y descansemos en Cristo. Sigue leyendo entonces, José, por favor. Estamos en la página 41, terminando el párrafo abajo. Sigue. La circuncisión externa no fue nunca más que un signo de la circuncisión verdadera del corazón. Cuando esta última estaba ausente, la señal constituía un fraude, pero cuando estaba presente la verdadera, se podría admitir la señal. Abraham es el padre de todos los que creen, aunque no sean circuncidados. Amén. Los falsos hermanos que visitaron la iglesia de Antioquía confundieron el alma de los discípulos y aquellos de la misma clase que más tarde molestaron a los gálatas. Pervirtiendo el evangelio de Cristo, estaban sustituyendo la realidad por la señal hueca. Para ellos la corteza de la nuez sin el endocarpio o sustancia comestible adentro contaba más con la nuez propiamente dicha sin su cáscara. Jesús dijo. Un momentito, vamos a comentar allí. Entendemos lo que se está explicando allí, ¿verdad? De lo que se está comentando. Para ellos llegó a valerles más la circuncisión que la fe. La circuncisión no era más que una señal de la fe, pero les llegó a valer más que la fe. Es más, llegaron a decir, no importa si tienes fe o no tienes, con tal que tengan la circuncisión. Entonces, el autor allí pone una ilustración y dice, para ellos les valía más la corteza de la nuez que la parte que se come de la nuez. Con tal que tuvieran la corteza, todo estaba bien. ¿Quién se va a comer la corteza de una nuez? Pero para ellos les valía más la circuncisión que tener esa relación de fe con Dios. El sábado puede volverse también de la misma manera. Y por eso es que estas cosas son tan importantes para nosotros. Ya hoy día, quién se circuncida y quién no se circuncida, eso no tiene nada que ver en términos de fe o de práctica de una fe. Tampoco, no tiene nada que ver nada con eso. Pero tenemos el sábado. Tenemos el bautismo también. Esas son cosas que son fáciles de hacer y de aparentar que estamos bien, que estamos haciendo lo que Dios quiere. Pero la apariencia sin la realidad no vale de nada a los ojos de Dios. Y por eso es que en el capítulo 25, creo yo, y en el capítulo 5 también de Mateo, Cristo habla y dice que van a haber personas que se le van a presentar a Él en el día del juicio y le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre y predicamos y en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hablamos por todas las calles. Y el Señor los va a mirar y les va a decir, yo no los conozco a ustedes. Apartados de mí. Habían hecho
todas aquellas cosas que se veían en el exterior bien, pero no estaban hechas del corazón, no tenían a Cristo en el centro. Hermano Sixto, ¿iba a decir algo? No, Okay. perdón. Ok, tranquilo. Entonces, Cintia, puedes leer, estamos ahora en la página 42, el primer párrafo completo. Jesús dijo, el Espíritu. Buenos días. Ok. Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. La gente de Antioquía y Galacia había confiado en Cristo para salvación. Ahora se presentaban algunos tratando de inducirlos a confiar en la carne. No les dijeron que estaban en libertad de pecar. No, les dijeron que tenían que guardar la ley. Sí, debían de hacerlo por ellos mismos. Debían hacerse justos sin depender de la justicia de Cristo, porque la circuncisión representaba la obediencia de la ley. Ahora bien, la verdadera circuncisión era la ley escrita en el corazón a través del Espíritu. Amén. Amén. Pero esos falsos hermanos deseaban que los creyentes confiaran en la forma externa de la circuncisión como sustituto de la obra del Espíritu, de manera que la señal que había sido dada como símbolo de justicia por la fe venía a ser solamente la señal de justicia propia. Los falsos hermanos los hubieran ciertamente hecho circuncidarse para justicia y salvación, pero Pedro respondió, por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, tal como Pablo escribió diciendo, porque con el corazón se cree para ser justificado y con la boca se hace confesión para la salvación. Romanos 10:10. Pues todo lo que no procede de la fe es pecado. Romanos 14:23. Paremos allí un poquito. Todo lo que no procede de la fe es ¿qué? ¿Qué dice allí? Pecado. Es pecado. No lo pasemos tan rápidamente así por la superficie. Entonces, si guardamos el sábado en el día correcto, de acuerdo con la Biblia, con el mandato del Señor, con la voluntad del Señor, el séptimo día de la semana, si guardamos el sábado sin fe en Cristo, ¿qué es esa guardanza del sábado? Pecado. Pecado. Por eso es que es tan importante entender esto. Lo mismo sucede con el bautismo. El bautismo, sí, Dios lo dio, inclusive Cristo lo hizo sin tener pecado. Así que él no estaba testificando de que sus pecados habían sido lavados, de que él había aceptado a un Salvador, de que él tenía un sustituto que había llevado su penalidad y que le estaba diciendo al mundo entero que su corazón pertenecía a Cristo, pertenecía a Dios. Todo eso lo hizo Cristo sin necesidad, pero porque tenía que mostrarnos, darnos el ejemplo. Pero podemos ir, que nos metan en el agua, que nos mojen y nos vuelven a sacar sin que haya habido ningún cambio en el corazón, ninguna fe hacia Dios. ¿De qué sirve ese bautismo? Nada. Nada. ¿De qué más sirve? Peor que eso. ¿Lo acabamos de leer allí? Romanos 10:10, no, 10:10 no, no era. ¿Dónde está? Romanos 14:23. Lo que no procede de la fe es ¿qué? Pecado. 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 Tengamos cuidado, hermanos, que no estemos empujando y motivando a ninguna persona al bautismo solo porque se ve como un signo de diploma, se alcanzó el final, se completó el curso. No, el sábado, el bautismo, todo aquello debe ser hecho porque confiamos en Cristo, porque entendemos lo que Él ha hecho por nosotros, no porque estamos completando un curso, nos estamos graduando. ¿Cuántas
cuántas veces se hace esto de esta manera y entonces luego las personas ya a los 8 días, a los 15 días, al mes, ya no están en la iglesia, ya no vienen al culto. Y como ya se sienten que esto fue como una graduación, entonces ya no estudian más, porque ya como que lo saben todo, no ve que les dieron el diploma. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Es cierto que no podemos saber la hora en que el Espíritu Santo toca el corazón de una persona y les hace entender y la persona responde en fe. Nosotros no sabemos eso. Pero tengamos cuidado de que no tratamos de vestir a la persona con una superficie que se vea como que es la realidad cuando que en verdad no está sucediendo. Porque entonces estamos simplemente empleando una motivación humana, que lo que acabamos de leer allí en Romanos 14:23, para los que acaban de entrar en la página 42, hacia las 2/3 partes de la página, Cintia estaba leyendo, porque con el corazón se cree para ser justificado y con la boca se hace confesión para salvación. Pero si estamos haciendo la confesión externa y no ha sucedido en el corazón el cambio y la transformación, entonces, ¿qué es? Dice enseguida después, pues todo lo que no procede de la fe es pecado. Romanos 14:23. Voy a hacerle una aplicación todavía aún más cercana y más relevante para nosotros. Hay veces que, por ejemplo, pensamos, bueno, si esta muchacha que está asistiendo a la iglesia y que tiene una persona en la iglesia que está enamorado de ellos, entonces pensamos, ay, si se quieren casar, ella tiene que bautizarse. Lo opuesto también. Él tiene que bautizarse porque si no se bautiza no se puede casar por la iglesia. Entonces vamos a tener estudios con esa persona, vamos rápidamente para que se puedan casar. Hermanos, tengamos cuidado. Ya aquí entre el grupo de nosotros somos adultos y sabemos que los niños tienen que pasar un tiempo de gestación, lo que se llama gestación o embarazo, de 9 meses entre los humanos para poder nacer y nacer bien. ¿Qué pasa si sacamos a un niño de entre el vientre de la madre a los 6 meses, a los 7 meses, inclusive a los 8 meses? Ese niño no va a tener la madurez física que necesita. Hay todavía muchos órganos que no van a poder funcionar bien. Cuando Dios dijo o planeó que fueran 9 meses, es porque él sabía que los 9 meses era que iba a estar. En el caso de los elefantes, son 2 años de gestación. Gracias a Dios que para nosotros son apenas 9 meses, ¿verdad? Decimos las mamás. Pero, ¿qué sucede cuando sacamos a un niño antes de eso? Le estamos haciendo un mal que le va a traer muchos otros males por mucho tiempo y muchos de ellos hasta por el resto de la vida. El sistema de la respiración no está completamente hecho hasta ya bien cerca del nacimiento. Entonces nacen con problemas para respirar. Como ya no respiran bien, entonces el oxígeno no les llega bien a muchas partes del cuerpo. Entonces allí tienen problema tras problema tras problema. Lo mismo sucede en la vida espiritual. No empujemos a las personas a hacer lo que no están maduros para hacer. Y yo sé que hay personas que entonces después comienzan, no, ahorita no puedo porque no sé qué. Y no más tarde porque no sé. Me voy a esperar hasta que vengan mis padres. Voy a esperar hasta que mi hijo se gradúe para que pueda estar para el bautismo. Y así comienzan a posponerlo. Eso también es una señal de enfermedad. Hay cosas que no están andando bien. Pero tengamos cuidado, hermanos, de que no vayamos a estar empujando a las personas a hacer una cosa que sea pecado porque no lleva fe, solamente porque queremos los números o queremos el matrimonio o queremos la reputación de que estamos haciendo obra evangelística. Tengamos cuidado, permitamos que el Espíritu Santo sea el que mueva a las personas a hacer esto, porque sin Él no es más que una fachada, es nomás la superficie. Entonces, termina de leer allí, Cintia, ¿dónde estabas? Después de Romanos 14:23. Así dice, por consiguiente, todos los esfuerzos del hombre por guardar la ley de Dios por su propio poder
no importa cuán sinceros y honrados estos sean, no resultarán en algo más que en imperfección, pecado. Todos nuestros actos de justicia son como trapo inmundo. Isaías 64:6. Así es, correctamente. Entonces, ahora sí vamos a seguir en el siguiente párrafo. A ver, Mari, ¿puedes leer, por favor? Sí, hermana, buenos días. Buenos días. Cuando esta pregunta se levantó en Jerusalén, dijo Pedro a aquellos que querían constreñir a los hombres a buscar su propia justificación, en lugar de poner su fe en Cristo. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hechos 15:10. Pongamos atención a lo que él está preguntando allí. Él está diciendo, las promesas de Dios no son cosas que son pesadas de llevar. ¿Cómo leíamos en el principio en Mateo 11:28-30? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os daré más cargas. ¿Es eso lo que dice? ¿Qué dice? Que yo descansar. Que yo os haré descansar. Y al final, en el versículo 30 dice, porque mi yugo es difícil. No, mi yugo es fácil. Y mi carga es, ¿qué? Pesada, la más pesada que se puedan imaginar. Mi yugo es liviano, ligero. Pero cuando ponemos cargas sobre personas, de ustedes tienen que hacer esto y tienen que hacer lo otro y tienen que hacer así, si no hacen así, se van a perder y será. No estamos diciendo que está bien que hagan lo contrario. Eso no es lo que se está diciendo, pero tampoco les estamos enseñando que esto va a venir si le permitimos que Dios lo haga en nosotros, porque si lo hacemos por nosotros mismos, solamente por la fachada, por vernos bien, nos vestimos los sábados, vamos a la iglesia, llegamos inclusive a tiempo, qué cosa tan buena, pero eso no vale de nada si Cristo no es nuestro descanso, nuestro sábado. Esto es lo mismo, la misma relación que hay entre lo que estamos estudiando aquí, la circuncisión y la salvación por Cristo. O nos salvamos por Cristo o nos salvamos por las obras, pero por las obras no hay salvación. Entonces tenemos que tener cuidado con esas dos cosas, que no nos vayamos al extremo de que, bueno, pueden hacer lo que sea porque ya somos salvos por gracia. La gracia del Señor nos cubre y todo lo que hacemos está bien porque está la gracia del Señor. Entonces estamos tomando la gracia como un juego. No vale de nada. La gracia de Dios que costó la vida de Cristo, eso, bueno, al fin y al cabo, ya Él murió, pues ya, Él me cubre. No. La gracia de Cristo, porque Él murió por mí, yo le permito que me transforme. Entonces esa transformación es de adentro hacia afuera. No lo de afuera solamente, mientras que por dentro son sepulcros blanqueados, dijo Cristo, ¿verdad? No es que se vea solamente la fachada bien bonita, iluminada y todo, no, que sea desde el corazón. Eso es lo que Cristo busca en nosotros. Entonces, el siguiente párrafo, la hermana Leslie, por favor. Hermana, sí vieron, sí vio el anuncio de que la hermana Nancy entró en el carro, pero está manejando, no puede leer. Okay. Pero bienvenida, hermana Nancy. Dios la cuide y la proteja donde vaya. Ok, Les. Muchas gracias. Ya contestó, qué bien. Dios la cuide, mi hermana. Sígale. Hermana, estamos en la última parte de la página 42. Sí, este yugo. Este yugo era un yugo de esclavitud, como se muestra en las palabras de Pablo, cuando menciona que estos falsos hermanos a escondidas entraban a espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Gálatas 2:4. Dice, Cristo concede libertad del pecado. Su vida es la perfecta ley de libertad.
Por la ley se alcanza el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Pero no libertad pero no libertad de él. Exacto. Vamos a recalcar allí esa frasecita que acabas de leer. Por la ley se alcanza el conocimiento del pecado, pero no la libertad de él. Ustedes van manejando por una calle y ven que dice 25 millas por hora. Tienen el conocimiento de lo que está sucediendo allí, cómo es que tienen que manejar, ¿verdad? Entonces, hermana Virginia, allá le avisaron en la página 42, ahorita acabamos de pasar a la 43. Ok, entonces van manejando, van guiando su carro, ven el letrero que dice 25 millas por hora y ya saben ustedes que si pasan por eso, allí va a haber una consecuencia, ¿verdad? Nos estamos arriesgando si estamos pasando de eso. Ese es el conocimiento. Pero ese letrero no va a hacer que su carro no pueda pasar de 25 millas por hora. Usted todavía tiene su pie allí con el cual le va a decir al carro si quiere que pase más arriba de las 25 o se quede en las 25 o menos. La ley, lo que ustedes vieron allí, ese letrero, no les cambia nada, solamente les cambia el conocimiento de ello. Pero lo que va a hacer la transformación, si usted lo va a hacer o no, si su pie va a seguir empujando el acelerador o no, eso no tiene que ver nada el letrero le da el conocimiento, la salvación, la transformación de no caer en quebrantar lo que decía ese anuncio, viene de Dios. Porque sin Cristo no hubiéramos podido nunca. Así supiéramos el letrero completito, no había ninguna manera que nosotros lo pudiéramos hacer. Y aunque lo hiciéramos, lo estaríamos haciendo de nuestra propia voluntad. ¿Y cuánto vale eso a los ojos de Dios? Nada. Y les voy a decir una cosa más. No vale tampoco nada a los ojos de la ley de Dios. Porque la ley de Dios es el carácter de Dios. Solamente lo que Dios hace llena, completa, cumple esa ley. Lo que nosotros hagamos por muy bueno y con muy buenas intenciones, jamás podrá llenar y completar el cumplimiento de la ley como Dios. Solamente cuando Él lo cumple en nosotros. Sí, van a ser nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestra boca, todo va a estar actuando, pero Él es el que va a tener la actuación en nosotros. Entonces, cuando la ley nos mira ahora, dice, está bien. Está justificado porque cumple todo exactamente. ¿Quién? Cristo lo cumple en nosotros. Esto es lo que estamos recalcando y le estamos llegando por diferentes ángulos para que lo podamos entender por fin y aprender también que al hablar, al pensar, al responder y hasta nuestras reacciones sean de acuerdo a esa manera de ver las cosas, porque es la manera en que Cristo las está enseñando en su palabra. Y está esperando por nosotros tantos años, tantos milenios, tratando de hacernos ver cómo es que alcanzamos esa justificación. Siga leyendo entonces donde estaba Leslie, por favor. Okay. Después de Romanos 3:20 en la página 43. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:17. En el sentido de que da a conocer el pecado al condenarlo. Es una señal de alerta que señala el camino, pero no nos lleva por él. Puede avisarnos cuando nos salimos de la senda, pero solo Jesucristo puede hacernos andar en ella, porque Él es el camino. Amén. El pecado es esclavitud. Proverbios 5:22. Solo aquellos que guardan los mandamientos de Dios están en libertad. Salmos 119:45. Y los mandamientos de Dios solo pueden ser guardados por fe en Cristo. Romanos 8:3 y 4. Ok, hermano Sixto, si por favor busca a Proverbios 5:22. Y la hermana Edith puede buscar Romanos 8:3 y 4. Perdóneme.
Sí, ok. Proverbios 5:22 Proverbios 5:22, sí. dice, apresarán al malvado sus propias iniquidades. Retenido será con las ligaduras de su pecado. Señor. Así que el pecado es una esclavitud. El pecado es un capataz que no nos trata con cariño y con bondad, con benignidad, no. El pecado busca siempre la destrucción. Por eso es que Dios no puede aceptarlo en ninguna forma, porque nos va a destruir. Él no quiere que seamos destruidos. Hermana, Romanos 8:3 y 4, por favor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Amén. 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 Entonces recordemos también la otra ilustración de la ley. La ley es como un espejo, ¿verdad? Que nos muestra qué es lo que está, que no anda bien en nuestra figura, en nuestro parecer. Sí, nos muestra que no nos hemos peinado bien el cabello, que tenemos tal vez manchas o qué sé yo, que nos hace falta lavarnos la cara, que la camisa no está abotonada correctamente, pero el espejo no puede hacer absolutamente nada para cambiar ninguna de esas condiciones. Entonces el espejo, la ley, nos muestra lo que nos falta y nos dice entonces con eso, necesitas a Jesús. Jesús es el único que puede hacer esos cambios. Entonces luego cuando la ley nos ve, dice, ahora sí estás bien. La ley no hizo nada. La ley no es mala. La ley es muy buena. Si no fuera por la ley no sabríamos lo mal que estábamos y estábamos pensando que estábamos bien. La ley es santa, el mandamiento justo. El apóstol Pablo, quien habla en cuanto al hecho de que la ley no nos puede cambiar, es el mismo que en Romanos y también en algunas de las otras cartas, declara de que la ley no tiene ningún problema. Los mandamientos son perfectos. Así que no podemos simplemente decir, bueno, rompamos el espejo o vamos a ponerlo detrás de la puerta para que no lo veamos. Eso no cambia tampoco nuestra condición. Solamente porque no la vemos, no quiere decir que está bien. ¿Cuántas veces entramos a un cuarto donde la luz no está muy bien y nos miramos en un espejo y decimos, estamos bien? Pero luego nos vemos en un espejo con buena luz y ¿qué pasa? ¡Ay, yo me he dado cuenta que yo tenía esto! ¡Ay, los dientes los tengo más sucios! Entonces, el espejo no tiene la culpa de lo que nosotros estemos haciendo. Simplemente nos muestra dónde estamos faltando, para que entonces sintamos nuestra necesidad de Cristo. Cristo es el agua, el jabón, el cepillo de dientes, el peine o el cepillo para el cabello. Él es el que es todas esas cosas para nosotros. Ok, sigamos ahora con el siguiente. Ana, por favor, ¿puedes leer? Por consiguiente. No se te olvide abrir el micrófono, Ana. No está allí, parece. Ok. Hermana Virginia, por favor. Hermana, yo puedo leer. Ok, bueno. Es que tengo ruido ahí arriba, me bajé el basement. 43, el segundo párrafo, por consiguiente. Por consiguiente, aquel que induce a los hombres a confiar en la ley para obtener justicia fuera de Cristo está simplemente imponiendo un yugo sobre ellos y atándolos en esclavitud. Un momento, hermana. Cuando un hombre... Un momentito, Ana. Allí viene otra vez haciéndonos ver estas cosas de cerca. Si vemos a una persona y le decimos, mire, ayúdeme
ayúdeme a llevar algo que necesito llevar. Y, ok, cómo no, si yo le ayudo. Y luego le damos el motor de un carro para que lo alce y lo carguen ellos solos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos poniendo una carga que la persona no puede llevar. Pero ahora la hacemos sentir, bueno, pero usted me dijo que me iba a ayudar. No, eso es lo que hacemos cuando le mostramos a las personas la ley de Dios, los requerimientos de Dios, las cosas, el camino por el cual Dios quiere que andemos, se los mostramos sin decirle quién es el que les va a ayudar, quién es el que va a guiar el carro, quién es a quién le pertenece el carro. Sin saber nada de eso, la persona se siente, ahora tengo que hacer esto, tengo que hacerlo, y aunque me reviente, lo tengo que hacer. Dice, por consiguiente, aquel que induce a los hombres a confiar en la ley para obtener justicia fuera de Cristo, está simplemente imponiendo un yugo sobre ellos y atándolos en esclavitud. Un ejemplo más cercano de eso. Si a una persona lo primero que le hablamos es de que Cristo va a venir y va a destruir a aquellos que no guarden la ley. ¡Ah! Estoy destruido porque yo ni siquiera sé lo que es la ley. Bueno, vamos a mostrarles los mandamientos. Aquí están, el otro, son 10. Ay, ok, bueno, menos mal que yo no robo, menos mal que yo, bueno, mentiras, ay, sí, ay, bueno, voy a tratar de no decir mentiras. Y no cometerás adulterio, bueno, sí, está bien. Y el sábado, ¿qué es el sábado? Y, yo creí que lo estaba haciendo bien. Y les estamos poniendo estas cargas sin que ellos conozcan al que las puede hacer. Eso es como decirles, cargue este motor de este carro o alce ese carro de ferrocarril en las espaldas y llévelo. Les estamos dando un viso, una manera de ver las cosas que no es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se sienten, no puedo? Pues no puedo, pues me perderé porque ¿qué más? O se sienten, tengo que seguir haciendo y después de un tiempo la carga es tal que se desaniman. Dicen, no, esto no sirve para nada. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Exactamente lo que él quiere. Entonces tengamos cuidado de que le hablemos a las personas primero de Cristo, de su amor por nosotros, de lo que ha hecho por nosotros, de qué clase de amor es, porque ni siquiera el amor se entiende ahora sino más con hablar. Porque ahora amor, se le habla a alguien de amor y lo primero que piensan es lo que dicen las canciones, lo que dicen las películas, los videos, los actores y actrices de cine. Eso es lo que es amor. ¡Ay, se casaron! ¡Ay, qué boda tan bella! ¡Ay, a la semana, a los 3 años, cuando mucho, ya se están divorciando! Eso es el amor que se entiende en estos días. Pero ese no es el amor de Dios. Comencemos por donde se debe comenzar para que las personas no se encuentren o que están tratando de hacer lo que física y espiritualmente y mentalmente no pueden hacer. Nadie las puede hacer, ustedes y nosotros tampoco. Si los hacemos fuera de Cristo, no lo podemos hacer. Con Cristo, pero tenemos que conocer a Cristo primero para poder confiarle, para saber quién es esa persona. En un mundo tan lleno de desconfianza, porque hay tanta maldad, hay tanta mentira, hay tanto engaño y todo parece muy bonito, tan bien hecho. Y lo hablan personas que son conocidas y que tienen buena fama, buena reputación. Solamente la palabra de Dios nos va a dar ese conocimiento de quién es Cristo para que podamos confiar en ese Cristo que transforme nuestras vidas. Sigue leyendo, por favor. Ana. No sé si Virginia tenía una pregunta. No, solo no pude contestar, hermana, porque vengo manejando. Usted también va manejando. Ok, está bien, tranquilo. Ni puede leer cuando maneja, ¿verdad? Vale, no, está lejos el camino. Voy a visitar a mi papá, así que no puedo hablar en toda la hora. Ok, tranquila. Mientras esté escuchando, hermana, la bendición está allí. Siga, Ana. Sí, cuando un hombre es hecho convicto de la ley por transgredirla y puesto en prisión, no puede ser culpa de la ley. No puede ser libertado. No puede ser libertado de sus cadenas por la ley que lo mantiene ahí. Pero esto no es culpa de la ley, solo por el hecho de que es
es una buena ley, no puede declarar a un transgresor inocente. Así que estos hermanos gálatas habían sido traídos a esclavitud por hombres que vanamente buscaban exaltar la ley de Dios, rechazando a aquel que la dio y quien es el único que puede otorgar justicia. Nuevamente, ahí está otro ejemplo. Ustedes van a visitar a una persona que está en la cárcel. Y la persona está en la cárcel, a ver, ¿qué le ponemos que tiene? Porque robó a un banco o tuvo parte en el robo de un banco. Entonces, esa persona puede ser libre, la pueden dejar salir de la cárcel si vamos con la ley que él quebrantó y le leemos todos los estatutos. A un ciudadano que haya hecho esto y lo otro, se le cargará por tal y tal y tal. El subtítulo tal dice tal y lo otro. Y le leemos toda la ley para que él sepa exactamente lo que la ley dice, que está en contra de lo que él hizo. ¿Con eso lo dejan salir de la cárcel? ¿Sí o no? No. No, no, con leerle la ley no lo dejan salir de la cárcel. Si así fuera, tendrían un poco de leyes allá para que ellos mismos las leyeran. La ley es buena. No es que, bueno, vamos a romper la ley, la vamos a quemar y la vamos a votar y así entonces ya las personas están bien. No, la ley es buena. El problema no está con la ley, el problema está con la persona. Y con leerle la ley no le hemos hecho ningún cambio. ¿Qué va a salir a hacer apenas lo suelten? A robar otro banco, a ver a quién consigue y a cuidarse más para que no lo vayan a encontrar. Eso es todo lo que va a hacer, a esconderse mejor, a dejar menos huellas digitales o a cuidar de que la cámara no esté prendida para que no lo vayan a ver. Pero no ha habido una transformación en la persona, a menos que la ley lo lleve al que la hizo y la persona que la hizo, o las personas, la comunidad que la hizo, hagan un cambio en la persona. ¿Por medio de quién? De Cristo, porque nosotros no podemos hacer ningún cambio. Hasta allí nos llega el ejemplo, más de allí no puede pasar. Pero con leerle la ley a una persona que está presa, no podemos darle la libertad. Lo mismo que con enseñarle los estatutos a una persona, no podemos hacerlo libre del pecado. Solamente Cristo puede hacer esto. Si lo hiciéramos, si pudiéramos hacer a una persona, cualquiera, inclusive nosotros, libre del pecado, con leer la ley, entonces, ¿qué? ¿Cómo terminarían ustedes esa frase? ¿Alguien sabe cómo terminar esa frase? Si con leer la ley tuviéramos la salvación, entonces ¿qué? Vino Cristo. ¿Vino Cristo en vano? ¿A qué vino? Si con leer la ley hubiéramos podido tener suficiente. Sin Cristo, la ley no tiene ninguna fuerza. No puede cambiarnos. No puede transformarnos. Es apenas un espejo que nos muestra dónde necesitamos la ayuda de Cristo. Entonces, ya ella terminó ese párrafo y estamos por leer. Saben que antes de leer el siguiente versículo que está allí, vamos a repasar los versículos de memoria, que esta vez no los hice al principio para poder tener a más personas presentes. Entonces, del capítulo 2, que es en el cual estamos, habíamos escogido los versículos 19 al 21 y el versículo 19 está en la página 55 de sus libros, pero ya se lo saben de memoria, ¿verdad? Dice que porque por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Nuevamente digámoslo, porque por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. El versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo no ya yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí, de lo que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Ok? Y lo que ahora lo vivo en la carne, ¿lo vivo cómo? Por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
no desecho la gracia de Dios. Porque si la justicia fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo. Espero que estén practicando esto y repasándolo para que se les vaya fijando a la memoria. Y entonces del capítulo 1 habíamos aprendido los versículos 6 y 7 que están en sus libros en la página 18. Repitámoslo juntos. Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bueno, ahora sí entonces vamos a leer donde seguíamos allí en la página 43. Por favor, no, la hermana Virginia tampoco puede leer, entonces vamos a pedirle a Janet, por favor, que lea. O no, los versículos los vamos a leer juntos. Ustedes los tienen ahí al frente, leámoslos. Ustedes los pueden leer en voz alta porque están todos sus micrófonos apagados. Leamos allí en la página 43, la parte que está en negrilla. Sin embargo, los que parecían ser algo, lo que eran entonces no importa. Dios no juzga por la apariencia exterior. Esos hombres nada me comunicaron. Al contrario, vieron que me había sido confiada la predicación del evangelio a los gentiles, como a Pedro, la predicación a los judíos. Entonces, el comentario va a ser ahora en cuanto a esos versículos. Entonces, le voy a pedir a la hermana Edith, por favor, que lea en la página 43. ¿Por qué fue Pablo a Jerusalén? Hechos dice que fue determinado en Antioquía que Pablo y Bernabé y algunos otros fueran a Jerusalén por causa de este incidente. Sin embargo, Pablo declara que asistió movido por una revelación. Gálatas. Sí, gracias. Espérese un momentito. Movido por una revelación. Aunque se había hecho el plan y estaban todos listos para viajar a este lugar, sin embargo, noten allí lo tanto que debemos depender de Dios. En todo movimiento, en toda decisión, en todo lo que escogemos, debemos de tomar en cuenta primero la decisión de Dios. Él fue, todos iban a ir, pero él fue porque fue movido por una revelación. Entonces, estemos seguros de que cada paso que tomamos está siendo guiado por él, para que no vaya a ser un paso dado en vano, ¿verdad? Sigue, hermana Edith. Pablo no fue simplemente atendido la recomendación, sino que el mismo espíritu lo motivó a él y a ellos. No fue a aprender la verdad del evangelio, sino a mantenerlo. Fue no para investigar qué era realmente el evangelio, sino para comunicar este evangelio que había predicado entre los gentiles. Los dirigentes de aquella conferencia no le impartieron nuevo conocimiento. No había estado predicando por 17 años un mensaje sobre el que tenía dudas. Él sabía quién había creído. No había recibido el evangelio de manos de ningún hombre y no necesitaba tener el testimonio de ningún mortal de que este era genuino. Cuando Dios habla, él endosó del nombre. La palabra debería allí, está mal imprimido. Debería de ser el endorso. Tiene que tener una R. El endorso del hombre es solo una impertinencia. ¿Me entienden lo Cuando que estoy diciendo? Sigue, hermano. Cuando Dios habla, el endorso del hombre es solo una impertinencia. El Señor sabía que los hermanos en Jerusalén necesitaban su testimonio y los nuevos conversos necesitaban saber que aquellos a los que Dios envió hablaron las palabras de Dios
y por lo tanto todos hablan la misma cosa. Necesitaban la seguridad de que al haberse tornado de la adoración a los otros dioses para adorar al único Dios verdadero, la verdad era una sola y había un solo evangelio para todos los hombres. Exactamente. Como acabamos de repetir en Gálatas 1, 6 y 7, dice que no hay otro evangelio, ¿verdad? No hay sino uno solo. Vayamos ahora a Efesios 4, 1 a 6. Efesios 4, 1 a 6. Por favor, ¿a quién le pedimos? A Mari, por favor. O los Efesios, no Colosenses, sino Efesios 4, 1 a 6. ¿Ya lo cerraste? Efesios 4, 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Nos damos cuenta allí entonces de que esta unidad, como dice allí, la verdad era una sola y había un solo evangelio para todos los hombres. Cuando Dios nos llama a la unidad, no es a una unidad como de un club, como todos vamos al mismo lugar, a la misma hora, el mismo día, y hablamos de las mismas cosas, quiere decir que ya estamos unidos. No, la unidad tiene que ser en el Espíritu. Noten que allí hay 7 unos. Dice, solícitos a guardar, en el versículo 3, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es la unidad del Espíritu, el Espíritu Santo. No es una unidad simplemente porque pertenecemos al mismo club. En el versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como también somos llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. En el versículo 5, un Señor, que ahí vamos 4 unos, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos nosotros. 7 unos, solamente demostrando la perfección de la unidad que se encuentra solamente en Dios. No solamente porque estamos haciendo las mismas cosas, sino porque estamos basados, nuestra unidad está basada en Dios, en su Espíritu Santo. Es la única unidad que nos va a llevar a estar listos para que el Espíritu de Dios se derrame sobre nosotros. ¿Okay? Entonces ahora entramos tenemos 5 minutos más. El Evangelio, no la magia. A ver, Leslie, por favor. El Evangelio, no la magia. No hay nada en este mundo que pueda conferir gracia y justicia sobre los hombres, y que no hay nada en este mundo que el hombre pueda hacer para alcanzar la salvación. El Evangelio es el poder de Dios para salvación y no el poder humano. Cualquier enseñanza que anime al hombre a confiar en algún objeto, sea una imagen, una estampa o alguna otra cosa, o a confiar para su salvación en cualquier obra o esfuerzo de su parte, aun cuando tal esfuerzo sea dirigido hacia el más loable propósito, es una perversión de la verdad. Perversión de la verdad del Evangelio. Un falso evangelio. Ok, lo mismo que sabemos ya en el versículo de memoria, ¿verdad? Sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Un evangelio que no sea el evangelio que nos fue dado, no es otro evangelio, uno más para añadir a
colección que tengamos. No, hay uno solo, y cualquier otro que se presente como evangelio que no sea ese evangelio es un evangelio falso. Janet, ¿puedes seguir de allí para adelante, hija? ¿No existe? No existe en la Iglesia de Cristo tal cosa como sacramentos, que por cierto poder mágico confieran gracia especial al que lo recibe. Pero hay muchas cosas en el creyente en Cristo Jesús, que ha sido justificado y salvado, puede hacer como expresión de su fe. Lo único en el mundo que puede actuar eficazmente en la salvación del hombre es la vida de Dios en Cristo. Porque por gracia habéis sido salvados por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Esta es la verdad del Evangelio, en favor de la cual permanece Pablo. Es el evangelio de todos los tiempos. De todos los tiempos. Es el evangelio eterno que se proclama en Apocalipsis 14, cuando dice, y vi otro ángel volar por en medio del cielo teniendo el evangelio eterno para predicar a todos los morados de la tierra y a toda lino, lenguaje, pueblo y tierra, pueblo y lengua, perdón. Entonces, el último párrafo de esta sección, por favor, Cintia. No te olvides abrir el micrófono. Eso sí. Oh, sí. No. El apóstol dice que él resistió las falsas enseñanzas que estaban desviando a los hermanos gálatas, a fin de que la verdad del evangelio permaneciera entre ellos. Compare con su introducción en el primer capítulo. Sus vehementes aseveraciones concernientes al evangelio que les había predicado y su gran asombro al saber los desertores. Y les será evidente que la epístola no contiene otra cosa sino el evangelio en su forma de expresión más potente. Muchos lo han malinterpretado sin obtener ningún beneficio de su estudio, pensando que es solamente una contribución a las disputas acerca de la ley, contra las cuales el mismo apóstol advirtió a los hermanos. Así que entonces el evangelio no es magia, no es algo irreal, es algo que se presenta para la realidad en la cual el cristiano vive día tras día tras día. Todas las ilustraciones, unas vienen de la Biblia, otras vienen del mundo que nos rodea, pero cada una de ellas nos ayuda a entender un poquito mejor qué es lo que Dios está diciendo, porque el enemigo se ha encargado y ha hecho un buen trabajo, no por darle ningún crédito a él, pero siempre tiene la manera de torcerlo y hacernos creer. Esa es la forma en que Dios lo ha dado. Nuestro objetivo precisamente en estudiar este libro de Gálatas juntos es de encontrar exactamente el significado que Dios dio a sus palabras para que no vayamos a ser disuadidos ni por un lado ni por el otro. Con el favor de Dios, así será. Entonces, postrémonos de rodillas para orar. Querido y amante Salvador, te agradecemos por tu gran amor para nosotros y porque todavía aún hoy, aquí en el siglo XXI, sigues mostrándonos qué es lo que en tu gran amor deseas que sepamos y lo que necesitamos, debemos saber para poder entender la forma en que somos salvos, en que somos justificados y santificados.
Señor, donde hayamos caído en transgredir tu ley sin haberlo sabido, te rogamos, Señor, que por favor nos ayudes para que no seamos siervos inútiles, sino que busquemos estar en comunión contigo, de manera que tu voluntad sea hecha en nosotros completamente. Que como las palabras del Padre nuestro, cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Señor, que no sean palabras vanas, que busquemos precisamente lo que tú quieres hacer en nosotros, es que aprendamos a vivir aquí en la forma en que vamos a poder vivir allá contigo. Eso es lo que buscas, prepararnos para que podamos estar contigo eternamente. Señor, danos el deseo, porque de ti también viene el deseo. Nosotros ni siquiera tenemos eso. Y gracias porque nos has dado esa sed y hambre de tu palabra. Que cada día, Señor, podamos seguir repasando nuestros versículos, nuestro estudio, seguir yendo nuevamente a los capítulos que ya hemos estudiado para leerlos otra vez. Así entonces tu espíritu nos transformará día a día. Protege y dirige a cada uno de los hermanos que se han reunido aquí, así como también a aquellos que escuchen este mensaje más tarde por video. Te lo agradecemos en el nombre bendito de aquel que murió por nosotros en la cruz, Cristo Jesús. Amén.